¿Y si te dijera que existe una forma de vivir sin que nada ni nadie pueda sacudir tu calma? Imagina que las críticas, las ofensas y los problemas simplemente dejan de afectarte. ¿Suena imposible? Eso es justo lo que quieren que creas. Porque mientras la mayoría explota de ira y frustración, hubo un grupo de hombres que descubrió un poder secreto. Los estoicos. Ellos podían caminar entre el caos y mantenerse en paz. No porque no tuvieran emociones, sino porque aprendieron a dominarlas. Y aquí viene lo impactante. Tú también puedes hacerlo. No importa si ahora mismo sientes que todo te altera, si la más mínima provocación te roba la calma. Después de escuchar esto, jamás volverás a reaccionar igual. Lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu manera de enfrentar la vida para siempre. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te volverás más fuerte. Pero atención, quiero que hagas algo antes de continuar. Ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Hazlo ahora mismo. Ese simple acto no es un juego, es el primer compromiso con la mente más poderosa que puedas imaginar. Porque a partir de este instante, lo que estás por descubrir no solo va a protegerte del dolor, las ofensas y la ira, sino que te dará una ventaja que la mayoría nunca conocerá. Prepárate, porque lo que viene puede ser el punto de no retorno en tu vida. Número 1. ¿Cómo la ira puede destruir tu vida sin que lo notes? La ira, esa chispa que en segundos puede encender un incendio imposible de controlar. Creemos que es un signo de fuerza, de valentía, pero en realidad es justo lo contrario. Es debilidad disfrazada de poder. Porque cuando la ira toma el timón, dejamos de ser dueños de nuestra mente y nos convertimos en esclavos de un impulso que siempre termina cobrándonos más de lo que creemos. Piénsalo. ¿Cuántas veces un arranque de rabia arruinó algo que habías construido por años? Una relación, una amistad, una oportunidad. Todo se puede desmoronar en cuestión de segundos, y lo peor es que al final siempre llega el arrepentimiento. Esa voz interna que te dice: ¿por qué reaccioné así? Pero ya es tarde, lo que dijiste no se puede desdecir, lo que hiciste no se puede borrar. Los estoicos lo sabían. Para ellos, la ira era uno de los venenos más letales para la virtud. Porque no hay claridad cuando estás dominado por la furia. Tu mente se nubla, tu juicio se deforma y tus decisiones se vuelven cuchillos que hieren tanto a los demás como a ti mismo. Imagínala como un fuego salvaje. Todo empieza con una chispa minúscula, un comentario malinterpretado, una mirada que sientes como amenaza, un obstáculo inesperado. Pero si alimentas esa chispa con pensamientos obsesivos, con rencor, con ganas de venganza, el fuego crece, se expande y en segundos consume tu calma, tu razón y hasta tu salud. Sí, tu salud, porque la ciencia ya confirmó lo que Marco Aurelio y Séneca intuían hace siglos. La ira eleva tu presión arterial, desgasta tu corazón, debilita tus defensas y acorta tu vida. No es solo una emoción pasajera, es un veneno que entra en tu sangre y va corroyendo todo a su paso. Y lo más inquietante es que no es el mundo el que nos hiere, somos nosotros. Epicteto lo explicaba con brutal claridad. No son las palabras, ni las ofensas, ni las circunstancias lo que nos destruye, sino el valor que nosotros decidimos darles. Un insulto en sí mismo es nada, es nuestra reacción la que lo convierte en un arma. El problema es que, en ese estado, creemos que explotar es justificable, que levantar la voz, insultar o golpear la mesa es la única salida. Pero cuando la tormenta pasa, lo único que queda es silencio incómodo, heridas abiertas y la sensación de que tú mismo encendiste el incendio que arrasó con todo. Un arranque de ira puede borrar años de confianza en un instante. Una sola frase lanzada con rabia puede marcar para siempre a alguien que amas. ¿Vale la pena? Nunca. Y sin embargo, caemos una y otra vez en el mismo error. Séneca decía que la ira es una locura breve.
una especie de delirio donde dejamos de ser dueños de nuestras palabras. Y si lo piensas, tienes razón. ¿Cuántas veces, después de calmarte, te das cuenta de lo absurdo de tu reacción? De lo desproporcionado que fue todo. Lo que parecía gigante en el momento, en frío es apenas una piedra en el camino. Y aquí está la trampa. La ira no soluciona nada. Ciega tu juicio y bloquea cualquier posibilidad de resolver el problema. No construye, destruye. No calma, agita. No acerca, aleja. La ira siempre te empuja a un ciclo de resentimiento y dolor del que es muy difícil salir. Los estoicos tenían un arma secreta contra este monstruo: la disciplina mental. Marco Aurelio aconsejaba recordar lo corta que es la vida y lo poco que importan. En realidad, la mayoría de las cosas que nos enfurecen. ¿De verdad vale la pena perder tu paz por algo tan pequeño en el gran esquema de las cosas? La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantenerte en calma cuando todo alrededor parece un caos. Esa es la victoria que pocos logran. Domar a la bestia interna en lugar de dejar que ella te devore. Pero la pregunta es, ¿cómo? Empieza reconociendo las primeras señales, ese calor en el pecho, esa tensión en la mandíbula, ese pensamiento repetitivo que te dice, respóndele, no te quedes callado. Ahí, justo ahí, es cuando tienes la oportunidad de apagar la chispa antes de que se convierta en incendio. Detente, respira, pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Quiero darle a esta situación el poder de destruir mi día, mi relación, mi salud? La respuesta casi siempre es no. Y si es no, no enciendas el fuego. La paz no significa vivir sin provocaciones. Las habrá siempre. Significa tener la habilidad de mirarlas de frente y decidir, no voy a dejar que esto me controle. Porque al final, la verdadera libertad no está en cambiar lo que pasa afuera, sino en conquistar lo que pasa dentro de ti. Número 2. ¿Por qué todas tus emociones negativas nacen de expectativas traicioneras? ¿Te has dado cuenta de que lo que más nos duele no es lo que pasa, sino lo que esperábamos que pasara y nunca ocurrió? Eso es lo que nos destroza. La frustración, la ira, la tristeza, el resentimiento, todas esas emociones nacen de la misma raíz, un choque brutal entre la película que teníamos en la cabeza y la cruda realidad que nos tocó vivir. Creemos que el mundo debería moverse al ritmo que nosotros marcamos, que las personas deberían actuar como queremos, que los resultados deberían coincidir con nuestro esfuerzo, que la vida debería seguir el guión perfecto que inventamos en nuestra mente. Pero la vida no firma contratos con nuestras expectativas. Y cuando la realidad rompe el libreto, sentimos que todo se derrumba. Ahí está el verdadero origen de nuestras emociones más oscuras. No en lo que ocurre afuera, sino en la brecha que se abre entre lo que soñábamos y lo que de verdad sucedió. Ese choque nos enoja, nos decepciona, nos hunde, pero la falla no está en la vida, está en nosotros, en esa ilusión frágil que construimos y que se rompe con el primer golpe de realidad. Séneca lo explicó de manera brutal: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque el verdadero dolor no está en los hechos, sino en cómo los interpretamos. Imagina a alguien que cree firmemente que su pareja jamás lo va a traicionar. Ha levantado una torre de expectativas, alta, perfecta, irrompible en su mente. Pero si la traición ocurre, lo que lo destruye no es el acto en sí, sino el derrumbe de la imagen idealizada que él mismo inventó. Y lo mismo pasa en lo cotidiano. Esperamos que nuestros amigos estén siempre disponibles, que el tráfico fluya sin trabas, que el jefe reconozca cada esfuerzo. Y cuando eso no sucede, sentimos enojo, decepción, incluso resentimiento. Pero la raíz del problema no está en los demás, está en esa exigencia silenciosa que llevamos dentro. El mundo debe comportarse según mis reglas. Y cuando no lo hace, estalla la tormenta.
Los estoicos lo entendieron con claridad. La paz interior no viene de controlar el mundo, sino de arrancar de raíz esas expectativas irreales que solo nos esclavizan. No se trata de rendirse ni de vivir sin metas. Se trata de aceptar una verdad incómoda. El mundo no nos debe nada. Nadie firmó un pacto para complacernos. No podemos controlar ni a las personas ni a los eventos externos. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta. Epicteto tenía una fórmula sencilla, pero poderosa: acepta lo que ocurre como si tú mismo lo hubieras elegido. Porque resistirse no cambia nada, solo multiplica el sufrimiento. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar que la gente actúe exactamente como tú quieres? ¿Qué pasaría si, en lugar de sentirte traicionado, entendieras que los demás actúan según su propia naturaleza, no según la que inventaste para ellos? Esa comprensión cambia todo. No significa que renuncies a tus sueños o que dejes de esforzarte. Claro que puedes perseguir metas, pero sin atarte a la idea de que deben cumplirse al pie de la letra. Porque si conviertes tus expectativas en cadenas, el fracaso no solo será un tropiezo, será una catástrofe personal, y la decepción te devorará. Un estoico sabe que todo cambia, que nada está garantizado. Por eso no entrega sus emociones al azar de lo externo. Entiende que lo único sólido está dentro, en la capacidad de adaptarse a lo que venga sin romperse en el intento. Ahí está la verdadera fortaleza, en la flexibilidad mental, en el poder de aceptar lo inesperado sin dejar que eso arrase con tu calma. Porque cada vez que la realidad destruye una expectativa, tienes dos opciones: resistirte, quejarte, sufrir, o soltarla, aprender y seguir adelante con más sabiduría. La diferencia es enorme. Uno te hunde en la frustración, el otro te eleva a un nivel de libertad que muy pocos alcanzan. Y aquí está la gran paradoja: cuando dejas de exigirle al mundo que encaje en tu molde, descubres que la felicidad no depende de controlar cada detalle, sino de fluir con lo que es. Dejas de chocar contra lo inevitable y empiezas a caminar con ligereza, con esa tranquilidad que nada externo puede arrebatarte. Porque al final, la felicidad no se encuentra en forzar que la vida cumpla tus expectativas, sino en aceptar la vida tal como llega, sin resistencia, sin cadenas, con la mente libre para adaptarse a cualquier giro inesperado. Esa es la verdadera libertad y también la fuente más poderosa de paz interior. Número 3. La ira es un espejo que revela tu ego oculto. La verdad es dura. Cada vez que explotas en ira, no es por lo que otros hacen, es por tu ego herido. Sí, ese mismo ego que exige respeto absoluto, reconocimiento constante y trato especial. Crees que los demás deben verte como tú te ves, y cuando eso no pasa, arde dentro de ti una rabia que te consume. Pero escucha bien, la ira no nace de afuera, nace de tu interpretación, de la película que tu ego inventa en tu cabeza. Ese ego es frágil y hambriento. Es él quien se ofende, quien grita: no me valoraron, me hicieron quedar mal, no me respetaron. Pero, ¿qué pasaría si lo desinflaras un poco? Si dejaras de tomarte cada cosa como un ataque personal, la ira perdería su poder. Piensa en esto: alguien te habla con grosería. Tu reacción inmediata es creer que te atacan. Pero ¿y si esa persona simplemente está hundida en su propio caos? ¿Y si lo que dijo no tenía nada que ver contigo? El gran error es pensar que todo gira en torno a nosotros. Cuando alguien actúa mal, solemos interpretarlo como un golpe directo a nuestro valor. Pero en realidad, la mayoría de las veces, las personas actúan desde su propio dolor, su frustración o su inconsciencia. El ego, sin embargo, convierte cada gesto en una afrenta personal. Y ahí nace la ira. Marco Aurelio lo sabía: no es lo que sucede lo que nos perturba, sino la opinión que fabricamos sobre ello. El insulto en sí no tiene poder. Es como un ruido en el viento, vacío.
solo se vuelve un arma cuando nosotros decidimos darle significado. Y entonces, atrapados por el ego, reaccionamos, nos defendemos, atacamos y perdemos la calma que tanto decimos valorar. Pero detente un segundo y pregúntate, ¿qué cambia en ti porque alguien te insulte? Absolutamente nada. Sus palabras no alteran tu valor, no cambian quién eres, no borran lo que has construido. Entonces, ¿por qué entregarles el control de tu paz? Esa es la trampa del ego. Hacerte creer que si no respondes, pierdes, cuando en realidad lo único que pierdes reaccionando es a ti mismo. Mira un ejemplo claro. Vas manejando y alguien te cierra el paso. El ego grita, es una falta de respeto. No puedo permitirlo. Te enciendes como fuego. Pero la verdad es que ese conductor ni siquiera pensó en ti. Está atrapado en su mundo, con sus problemas, su prisa, su distracción. No fue un ataque personal. Sin embargo, tu ego lo convierte en una ofensa y la ira se apodera de ti. Lo mismo ocurre en el trabajo, en una discusión con tu pareja, en cualquier interacción diaria. Lo que te altera no es el evento, sino la historia que te cuentas sobre él. El ego quiere protagonismo y dramatiza cada detalle. Pero si cambiaras la interpretación, si vieras el comportamiento del otro como un reflejo de su vida y no de la tuya, la ira se disolvería antes de prender fuego. Los estoicos eran claros. Dominar la ira es entender el papel del ego. No necesitas validación constante. No necesitas que todos te reconozcan. No necesitas que el mundo gire alrededor de tu imagen. Cuando descubres que tu valor no depende de la opinión ajena, te vuelves inmune a la provocación. Y esa inmunidad es poder. Séneca lo resumió con una frase demoledora: la mejor venganza es no parecerse a quien te hace daño. Porque si respondes con ira, eres su reflejo. Has dejado que dicte tu reacción. Pero si mantienes la calma, si decides no entrar en su juego, te conviertes en dueño absoluto de ti mismo. Ahí está la verdadera fuerza. La ira es el eco de un ego que aún no entiende que los demás no pueden definirte, que sus palabras no dicen nada de ti, dicen todo de ellos. Y cuando lo entiendes, te liberas. No significa aceptar abusos ni guardar silencio ante lo injusto. Significa responder con inteligencia, no desde la emoción desbordada. Significa elegir la calma cuando el ego quiere guerra. Porque la paz interior nunca vendrá de controlar a los demás. Siempre vendrá de controlar lo único que de verdad depende de ti, tu reacción. Y cuando dejas de ser el centro de cada historia, cuando logras apartar el ego del camino, la ira deja de gobernarte. Lo que antes era un fuego que te consumía, ahora se convierte en cenizas inofensivas que el viento se lleva. Esa es la victoria que pocos alcanzan, ser intocable en un mundo donde todos reaccionan. Número 4. Perdona y rompe las cadenas del enojo que te consumen. ¿Sabes cuál es la cárcel más invisible, pero también la más destructiva? El resentimiento, esa voz interna que repite una y otra vez lo que alguien nos hizo, como si revivirlo nos diera justicia. Pero aquí está el golpe de realidad. Mientras creemos que castigamos al otro, en verdad, el único castigado somos nosotros. El enojo no es fuego contra el enemigo. Es ácido que llevamos en el alma. Consume la paz, roba el sueño, drena la energía. Y lo peor, no se va solo. Se queda ahí, ocupando espacio, encadenándonos a un pasado que ya no existe. El perdón es la llave. Y no significa justificar ni olvidar. Significa elegir libertad en lugar de cadenas. Perdonar no es un regalo para el que nos hirió. Es un regalo brutalmente necesario para nosotros mismos. ¿Lo notas? Cuando no perdonas, repites la escena 1000 veces en tu cabeza. Cada recuerdo reabre la herida. Tu mente se convierte en un teatro donde el pasado nunca baja el telón. ¿Y sabes quién es el actor principal? No el que te dañó. Eres tú,
reviviendo el mismo dolor como si fuera estreno. ¿De qué sirve cargar con ese peso? Marco Aurelio lo dijo mejor que nadie. El mejor castigo para quien te hace daño es no parecerte a él. Si alguien traiciona tu confianza y tú respondes con odio, ya te venció. Te arrastró a su nivel. Pero si decides soltar, recuperas el control. El resentimiento es una trampa del ego. Nos convence de que perdonar es rendirse, que soltar es debilidad. Pero la verdad es lo contrario. Se necesita una fuerza casi sobrehumana para mirar el dolor a los ojos y dejarlo ir. La debilidad es aferrarse, la fortaleza es soltar. Séneca advertía que la ira convierte al hombre en esclavo. Porque cuando reaccionas con rabia, ya no eres tú quien manda, es tu herida la que toma el volante. Y dime, ¿cuántas veces terminaste arrepentido después de actuar con ira? Exacto. Cada vez que el enojo dicta, tú pierdes. Imagina esto. Alguien es traicionado por un amigo cercano. El golpe inicial es brutal. Enojo, decepción, deseo de venganza. Pero con el paso de los días, ese veneno se queda. Cada recuerdo de la traición vuelve a apuñalar. ¿Quién sufre? ¿El traidor? No. El que carga el recuerdo como si fuera un castigo eterno. El perdón cambia el guión. No significa volver a confiar, ni darle otra oportunidad al traidor. Significa romper el contrato secreto que te ata a su sombra. Soltar el hilo invisible que todavía lo mantiene dentro de tu mente. Y aquí está el punto clave. El perdón es una decisión consciente. Nadie lo hace por ti. No pasa de un día para otro. No siempre es sencillo. Pero es el único camino real hacia la paz interior. Epicteto lo resumió con brutal claridad. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar tu reacción. Y esa es la diferencia entre vivir encadenado o vivir libre, porque el insulto, la traición, la ofensa, solo tienen poder cuando tú decides otorgárselo. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas cargan resentimientos como mochilas invisibles, discusiones familiares que nunca cerraron, traiciones de parejas pasadas, palabras hirientes de alguien que ya ni siquiera está presente. ¿Y sabes lo peor? Siguen pagando intereses emocionales por una deuda que nunca existió. Perdonar no es liberar al culpable, es liberarte a ti. Es dejar de gastar energía en un conflicto que solo vive en tu cabeza. Es demostrar que el daño no definió quién eres, que sigues de pie, intacto, más fuerte. La verdadera venganza no es devolver el golpe, es mostrar que el golpe nunca te cambió. ¿Lo entiendes? La paz no se encuentra esperando que el otro se arrepienta. Tal vez nunca lo haga. La paz llega el día que decides que tu felicidad no depende de las disculpas de nadie. El perdón es el antídoto al veneno de la ira. No es un acto de bondad ingenua, es un acto de inteligencia emocional. Es soltar la carga para caminar más ligero. Es dejar de ser esclavo del pasado para ser dueño del presente. Cuando perdonas, no niegas lo ocurrido. Reconoces el dolor, pero ya no lo arrastras. Eliges la serenidad por encima del rencor. Y esa decisión, créeme, es una de las formas más puras de libertad que existen. El enojo encierra, el perdón abre. Y al final, solo tú decides en qué celda vivir. Número 5. El poder secreto de no reaccionar ante cualquier provocación. ¿Sabes cuál es la mayor trampa de la mente? Ese impulso ciego de reaccionar al instante. Alguien nos provoca, nos lanza una crítica, nos lanza un ataque y sin pensarlo disparamos de vuelta. Creemos que defendemos nuestra dignidad, pero en realidad solo entregamos nuestro poder. La primera reacción nunca viene de la razón, viene del instinto. Y el instinto, cuando está contaminado de ira, siempre nos hace perder. Decimos cosas que no sentimos. Actuamos de manera torpe. Alimentamos conflictos que pudieron morir en segundos. ¿Te suena?
La práctica de la no reacción es un arma secreta, porque mientras todos caen en el juego del impulso, tú eliges esperar, tú eliges frenar, y ese pequeño espacio, ese respiro de segundos, cambia todo. Dejas de ser esclavo de la emoción y te conviertes en dueño de la situación. No se trata de ser indiferente, no se trata de reprimir, se trata de no ser marioneta de lo que otros dicen o hacen. Marco Aurelio lo dijo con brutal claridad. La mejor defensa ante una ofensa es no parecerse al que la cometió. Piénsalo. Si alguien te insulta y tú explotas, ya caíste en su terreno. Pero si te mantienes firme, sin responder al instante, demuestras lo que pocos pueden: control absoluto. En la vida real, las oportunidades para practicar la no reacción aparecen a cada rato. Ese compañero que lanza un comentario sarcástico en la oficina, el conductor agresivo que te cierra el paso en el tráfico, el familiar que siempre busca la discusión. En cada instante la vida te pone a prueba. Reaccionar como todos o elegir un camino distinto. Y aquí está la verdad incómoda. No es lo que pasa lo que nos hiere, es la interpretación que le damos. Epicteto lo explicó sin rodeos. Si alguien te critica en público, lo que te duele no son las palabras, es el significado que les das. Si lo tomas como ataque personal, tu ego explota. Si lo ves como un simple ruido externo, tu paz sigue intacta. La mayoría responde por impulso, como si estuvieran programados para explotar al mínimo roce. Y ahí está la debilidad. El verdadero poder no está en gritar más fuerte, ni en tener la última palabra. El verdadero poder está en resistir la primera reacción, en demostrarte a ti mismo que no necesitas probar nada. Séneca lo sabía bien. El tiempo es un filtro. Lo que hoy parece una ofensa imperdonable, mañana se vuelve insignificante. Y lo que ahora te enciende en llamas, en unas horas no será más que cenizas. Por eso la no reacción es tan poderosa. Te da tiempo, te da perspectiva, te recuerda que lo que arde hoy, mañana será humo. No confundas no reaccionar con rendirse. No se trata de dejar que cualquiera pase por encima de ti. Se trata de elegir cuándo y cómo actuar. No desde el fuego, sino desde la claridad. Porque si algo merece respuesta, la mejor respuesta será siempre la que viene de una mente fría, no de un corazón en llamas. Cuando respondes al fuego con más fuego, el incendio crece. Pero si respondes con calma, con estrategia, con inteligencia, el fuego muere. No porque seas débil, sino porque tu paz vale más que una batalla absurda. Imagina lo siguiente. Alguien te lanza un comentario hiriente. Sientes cómo la sangre sube, cómo el cuerpo quiere reaccionar, pero respiras, guardas silencio, dejas que pase la ola, y de pronto te das cuenta de algo. Esa persona ya no tiene poder sobre ti. Tu calma se convierte en un espejo que refleja su caos. Y eso desarma más que cualquier grito. Cada vez que eliges no reaccionar, algo cambia. Los conflictos se reducen. La ansiedad se disuelve. Y los que antes podían sacarte de quicio, pierden toda su fuerza. Porque entendiste la verdad, ellos no te controlan. Tú decides. La no reacción no es pasividad, es dominio, es libertad. Es la capacidad de elegir tu respuesta sin ser esclavo de estímulos externos. Es mirar la provocación a los ojos y sonreír porque sabes que ya no tiene poder sobre ti. Recuerda esto: quien reacciona de inmediato demuestra debilidad. Quien domina el impulso demuestra grandeza. Y en ese dominio silencioso, en esa pausa que rompe el ciclo, está la clave de la verdadera fortaleza. Número 6. Cómo la baja autoestima enciende tu fuego interno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué explotamos por cosas pequeñas? ¿Por qué un comentario insignificante puede encendernos como gasolina sobre fuego? La verdad es brutal. La ira casi nunca nace de lo que pasa afuera, sino de lo que sentimos dentro.
Y aquí está la clave. Muchas veces la ira no es fuerza, es inseguridad disfrazada. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, todo nos hiere. Una mirada mal interpretada, una crítica al pasar, un gesto que percibimos como burla. No es la acción en sí la que nos rompe, es el eco que provoca en nuestra autoestima frágil. Si alguien nos critica y reaccionamos con furia, el problema no está en sus palabras, está en el peso que les damos. Si tu confianza fuera sólida, esas palabras chocarían contra ti y simplemente rebotarían. Pero cuando la base es débil, cualquier roce hace temblar los cimientos. La inseguridad convierte la vida en un campo minado. Cada comentario parece un ataque, cada silencio, un juicio, cada opinión, una amenaza. La mente interpreta todo como agresión y responde con rabia, porque siente que debe defenderse a toda costa. Pero escucha esto, nadie puede hacerte sentir menos si tú no le das permiso. Epicteto lo dijo hace siglos, no nos afecta lo que otros dicen, sino la opinión que nosotros mismos tenemos de esas palabras. Si en el fondo crees que no eres suficiente, cualquier crítica será dinamita para tu ego. Si crees que eres débil, cada palabra lo confirmará. ¿Y cómo responde tu cuerpo? Con ira. Pero si tu imagen de ti mismo es fuerte, nada externo puede sacudirte. Lo que hiere no es la opinión de otros, es la opinión que tú ya tenías sobre ti. Te contaré algo personal. Hubo una etapa en mi vida en la que había ganado peso. Cada comentario sobre mi apariencia me incendiaba. Yo decía que me enojaba por la falta de respeto de los demás, pero no era cierto. La verdad era que estaba enojado conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo. Cada palabra externa era solo un recordatorio de una batalla interna que yo ya estaba perdiendo. La ira no venía de ellos, venía de mí. Con el tiempo lo entendí. El problema no era la gente. El problema era que yo no tenía control sobre mí mismo. Así que en lugar de desgastarme reaccionando con rabia, decidí cambiar. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi mentalidad. Y lo curioso es que, cuando yo cambié, los comentarios dejaron de afectarme. No porque desaparecieron, sino porque ya no tenían dónde herirme. La baja autoestima distorsiona la realidad. Nos hace creer que todos nos juzgan, que cada palabra define nuestro valor, que lo externo tiene el poder de dictar quiénes somos. Pero no es verdad. Marco Aurelio lo decía sin rodeos. Si algo externo te perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu juicio sobre ella. Así que la próxima vez que alguien te diga algo que te ofenda, pregúntate ¿por qué me afecta tanto? En la mayoría de los casos, la respuesta será clara, porque en el fondo temo que sea cierto. La ira, en realidad, es un grito de inseguridad, un reflejo de que todavía hay algo en ti que no aceptas. Por eso, cuando trabajas en tu autoestima, la ira pierde fuerza. Dejas de reaccionar como un volcán a punto de estallar y te conviertes en alguien sereno, dueño de sí mismo. Y lo mejor de todo, ya no necesitas demostrar nada. No necesitas defender una imagen frágil. Tu valor ya no depende de la aprobación de nadie. Los estoicos lo entendían a la perfección. La verdadera fortaleza no está en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos. La ira es una alarma, un aviso de que hay heridas internas sin sanar. Y si aprendemos a escuchar esa alarma, podemos usarla como espejo. La próxima vez que sientas rabia por un comentario, no reacciones de inmediato. Haz una pausa. Pregúntate, ¿me duele lo que dijeron o me duele lo que yo creo sobre mí mismo? Ese momento de claridad puede cambiarlo todo, porque si la ira es el síntoma, la baja autoestima es la causa. Y solo cuando trabajas en la raíz, dejas de ser esclavo de esa reacción. Al final, la calma no viene de un mundo sin críticas. Viene de un mundo interior sólido, donde ya no hay inseguridad que proteger ni miedos que ocultar. Solo queda la tranquilidad de alguien que se conoce, que se acepta y que no necesita reaccionar ante lo que no lo define. Y esa es la libertad que todos buscamos. Número 7. Vivir con propósito, la única manera de dominar tus emociones.
¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que tu vida no tiene dirección? Te levantas, haces lo de siempre, pero en el fondo sientes un vacío que nada logra llenar. Y aquí viene lo más duro. Ese vacío no es casualidad, es la consecuencia de no tener un propósito. Cuando no hay un para qué, la vida se convierte en rutina mecánica. Respiras, caminas, trabajas, pero no vives. Y esa ausencia de sentido se transforma en frustración. Una frustración silenciosa que poco a poco se convierte en irritabilidad, en enojo, en la sensación de que todo te molesta. Porque cuando no tienes un propósito, cualquier cosa parece un problema. Un comentario te hiere, un atasco en el tráfico te desespera. Un obstáculo pequeño se siente como una montaña imposible de escalar. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que te sostenga, nada que le dé un marco a las dificultades. Sin dirección, la mente se llena de ruido. Piensas demasiado, reaccionas por todo. Te conviertes en alguien reactivo, siempre a la defensiva. Y en ese estado, la ira se vuelve tu lenguaje diario. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Decían que la paz no se encuentra eliminando problemas, sino teniendo un propósito que haga que los problemas pierdan importancia. Cuando tu vida está alineada con algo más grande que tú, los obstáculos ya no te aplastan. Siguen ahí, claro, pero dejan de ser el centro de tu universo. Marco Aurelio lo resumió con una pregunta que incomoda y despierta. ¿Para qué estoy aquí? Piénsalo. Si no tienes claridad en esa respuesta, todo lo demás se siente vacío. Pero cuando la tienes, los pequeños dramas dejan de controlarte. Hubo una época en la que yo no tenía dirección. Hacía cosas que no me llenaban, solo para cumplir. Y el resultado era obvio. Irritabilidad constante, mal humor por todo, la sensación de estar atrapado en una rutina sin sentido. Cualquier problema, por mínimo que fuera, me desbordaba. Y lo peor es que vivía en automático, dejando que las circunstancias decidieran cómo me sentía. Hasta que descubrí algo: el propósito no se encuentra, se construye. Ese día decidí enfocarme en crear, en aportar, en compartir ideas que pudieran inspirar a otros. No fue que de pronto la vida me regalara un sentido, fui yo quien lo definió. Y cuando lo hice, todo cambió. Los mismos problemas seguían ahí. Los comentarios molestos no desaparecieron. Las dificultades seguían golpeando, pero mi reacción era distinta. Ya no explotaba por cada cosa, porque mi energía estaba concentrada en algo más grande. Tenía una dirección, tenía un motivo real para levantarme cada mañana. Y aquí está el secreto. Cuando tienes un propósito, la ira pierde poder sobre ti, no porque te vuelvas inmune a las dificultades, sino porque tu mente ya no se queda atrapada en lo pequeño. Dejas de malgastar energía en reacciones inútiles, porque entiendes que hay algo mucho más importante en juego. Epicteto lo decía con claridad: cada persona tiene la responsabilidad de decidir en qué quiere convertirse. No es esperar a que la inspiración toque la puerta, es tomar acción. Es decidir qué valor quieres aportar al mundo, aunque empieces con pasos pequeños. Y cuando das ese paso, tu mente cambia. La validación externa deja de importar. La aprobación de los demás ya no dicta tu valor. Lo único que importa es avanzar hacia lo que sabes que te da sentido. Con propósito, cada día deja de ser una repetición vacía. Cada acción cuenta, cada reto suma. Incluso los problemas se transforman. Ya no son enemigos, son parte del entrenamiento. Y ahí ocurre algo increíble: la paz se vuelve natural, no porque la vida sea perfecta, sino porque, aunque haya caos afuera, dentro de ti hay claridad. Y esa claridad actúa como un escudo. Los ruidos, las críticas, las provocaciones ya no te alcanzan. Si hoy sientes que todo te frustra, si notas que reaccionas con ira más de lo que quisieras, quizá el problema no sea el tráfico, ni la gente, ni las circunstancias. Quizá el verdadero problema es que aún no tienes un propósito definido. Pregúntate con brutal honestidad: ¿para qué estoy aquí? ¿Estoy dedicando mi tiempo a algo que me llena, o solo estoy sobreviviendo, esperando que el día termine?
Esa respuesta marca la diferencia entre una vida de frustración y una vida de significado. Encuentra aquello que te encienda, aquello que te haga levantarte con hambre de avanzar. No importa si parece pequeño, lo que importa es que tenga sentido para ti. Y cuando lo hagas, verás cómo la ira se desvanece, porque cuando tienes un propósito, lo demás es solo ruido de fondo. Número 8. Reprograma tu cerebro y controla tus reacciones antes de que exploten. ¿Sabías que tu cerebro no está condenado a reaccionar siempre de la misma forma? Esa idea de yo soy así y no puedo cambiar es la mentira más peligrosa que nos contamos. La verdad es que tu mente es moldeable. Es como un músculo. Lo que entrenas, crece. Lo que repites, se convierte en hábito. Si cada vez que alguien te irrita respondes con enojo, estás fortaleciendo la conexión neuronal del enojo. Estás programando a tu cerebro para reaccionar con furia, aunque no quieras. Por eso explotas sin pensar. Por eso sientes que el control se te escapa. No es que seas enojón por naturaleza, es que has practicado la ira hasta volverla automática. Pero aquí está el giro. Si decides responder con calma, aunque al principio parezca imposible, tu cerebro también lo aprende. Y poco a poco, esa será tu nueva programación. Piénsalo. Cada insulto, cada crítica, cada situación incómoda es un campo de entrenamiento. Tu instinto te grita que sigas el viejo patrón, que explotes como siempre. Pero si en ese instante te obligas a elegir otra respuesta, estás creando un nuevo camino neuronal. No se siente natural. Al inicio, lo sé. Se siente raro, incómodo, incluso falso. Pero lo que realmente está pasando es que estás enseñándole a tu cerebro que existe otra manera de reaccionar. Recuerdo un día en el que mi perro destrozó un objeto que me importaba. Mi reacción automática habría sido gritar, enojarme, dejar que la rabia explotara. Pero esa vez hice algo distinto. Respiré hondo, me acerqué y en lugar de castigar, acaricié a mi perro. Por dentro, sentía que estaba traicionando mi impulso, pero lo que estaba haciendo era mucho más poderoso. Estaba reprogramando mi cerebro. Lo repetí una y otra vez. Cada vez que ocurría algo parecido, elegía la calma en lugar de la ira. ¿Y sabes qué pasó? Con el tiempo, mi respuesta natural cambió. De pronto, lo que antes me tensaba ya no me afectaba igual. Ya no sentía esa explosión interna. No porque reprimiera mis emociones, sino porque mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran amenazas. La ira dejó de ser necesaria. Eso es la neuroplasticidad en acción. Es la prueba de que no estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. Podemos redirigir nuestros impulsos, entrenar a nuestra mente y convertir la serenidad en la nueva normalidad. Cada vez que decides no reaccionar con ira, estás reforzando las conexiones de la paciencia, la ecuanimidad y la calma. Y cuanto más lo haces, más automático se vuelve. Marco Aurelio lo dijo hace siglos. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo reaccionas. Y lo fascinante es que hoy la ciencia lo confirma. El cerebro cambia con lo que practicas. Si practicas el enojo, serás esclavo de él. Si practicas la serenidad, se volverá tu reflejo natural. Ahora, no te voy a mentir, este proceso no es inmediato. Tu mente intentará arrastrarte a los viejos patrones, porque son cómodos, porque son familiares. La ira se siente poderosa, pero en realidad es una trampa. Y cada vez que caes en ella, refuerzas las cadenas que te atan a ese hábito. Pero si decides resistir, aunque sea incómodo, algo empieza a cambiar. Respira, te detiene, respondes distinto. Y con cada repetición, tu cerebro va entendiendo el nuevo guión. Un día lo notarás. Te encontrarás en una situación que antes habría provocado una explosión. Pero ahora, en lugar de sentir fuego en el pecho, sentirás calma. No porque estés forzándola, sino porque tu mente ya no ve la necesidad de enojarse. La ira habrá perdido su poder sobre ti. Y aquí viene la revelación, la ira es un hábito. La calma también lo es. Ambas se alimentan con la práctica. Si alimentas la ira, crecerá hasta devorar. Si alimentas la calma,
se fortalecerá hasta protegerte. Esto no se trata de fingir tranquilidad, se trata de entrenar tu mente para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Si quieres ser alguien más sereno, más equilibrado, más sabio en sus respuestas, debes practicarlo todos los días. No hay atajo. No hay trucos mágicos. Es disciplina, es repetición, es elegir conscientemente una y otra vez, hasta que un día la calma deje de ser un esfuerzo y simplemente seas tú. Y en ese momento lo entiendes todo. No eras una persona iracunda por naturaleza, solo eras alguien que no había descubierto el poder de reescribir su mente. La neuroplasticidad no es teoría. Es la prueba de que tienes en tus manos la llave para transformar tu vida emocional. Número 9. Amor y gratitud. La fórmula para silenciar la ira de raíz. La ira es una bestia disfrazada de emoción. Te consume, te roba energía, te hace perder la claridad, la calma y hasta a las personas que más quieres. Y lo peor es que mientras la alimentas, sientes que tienes el control, cuando en realidad eres tú quien está encadenado. Pero aquí está lo que casi nadie entiende. Hay dos fuerzas capaces de desarmar la ira por completo. No con teoría, no con autoayuda barata, sino con poder real, el amor y la gratitud. Piensa en esto. Cada vez que estás atrapado en la ira, tu atención está secuestrada. Solo ves lo que falta, lo injusto, lo que alguien dijo y no debió decir, la traición, la frustración. Esa es la gasolina que la rabia necesita para crecer. Y cuanto más la miras, más fuerte se hace. ¿Quieres escapar? Gira tu mente, cambia el ángulo. En lugar de obsesionarte con lo que está mal, mira lo que amas. Mira lo que agradeces. Hazlo y observa cómo la ira pierde su oxígeno. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú decides no seguir alimentándolos. Déjame preguntarte algo. Si estás enojado con alguien a quien amas, ¿de verdad prefieres ganar una discusión o prefieres conservar la relación? El amor responde distinto. El amor baja el volumen del ego. Y el ego, créeme, es el mejor amigo de la ira. La ira quiere venganza, quiere tener razón, quiere destruir. El amor busca entender, busca construir, busca unir. ¿Cuántas veces has explotado por una tontería? ¿Cuántas veces tus palabras, lanzadas en un ataque de rabia, hirieron a alguien que nunca quisiste lastimar? Ese es el precio de no elegir amor. Pero aquí viene el giro. Cuando en medio de esa tormenta, recuerdas lo que sientes por la persona delante de ti. Aunque sea por un instante, tu respuesta cambia. Ya no peleas por tu orgullo, peleas por la conexión. Y entonces la ira se vuelve inútil. Y si el amor es un escudo, la gratitud es un arma silenciosa. Porque cuando agradeces, la ira no puede respirar. No hay espacio para ambas emociones en el mismo instante. Intenta. Cuando la rabia te queme por dentro, piensa en 3 cosas, solo 3, por las que te sientas agradecido en ese momento. Tu salud, tu familia, una oportunidad, un pequeño logro, incluso algo tan simple como poder respirar sin dolor. Ese ejercicio sencillo corta la ira de raíz. Es como cambiar de canal en tu mente. Pasas del caos al control en segundos. Y lo mejor, entrenas a tu cerebro para que cada vez sea más fácil hacerlo. Marco Aurelio lo escribió hace siglos. Recuerda la fugacidad de la vida. Si hoy fuera el último día junto a la persona que amas, ¿de verdad gastarías esos momentos enojado? La gratitud te lo recuerda. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rabia. Yo mismo hice la prueba. Cada vez que la ira me atrapaba, me obligaba a detenerme y pensar en algo por lo que pudiera dar gracias. Al inicio se sentía forzado, como un parche barato, pero con la repetición, mi mente empezó a cambiar sola. Un día alguien me habló con desprecio. Antes habría explotado, pero lo primero que pensé fue: hoy tengo salud,
puedo seguir avanzando. Ese pequeño pensamiento me blindó. Respondí con calma. No porque esa persona lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi paz. Los estoicos lo sabían. No sufrimos por lo que pasa, sino por lo que decidimos pensar sobre lo que pasa. Cuando te enfocas en la injusticia, la ira crece. Cuando te enfocas en lo que amas y agradeces, la ira se desvanece. No es magia, es entrenamiento mental. Epicteto lo dijo mejor que nadie. La felicidad no depende de tener más, sino de querer menos. Y cuando quieres menos, agradeces más. Y cuando agradeces más, la ira se queda sin alimento, porque descubres que ya tienes suficiente. Claro que habrá momentos de tensión. Siempre habrá alguien que actúe mal. Siempre habrá circunstancias que intenten romperte. Eso no se puede controlar. Pero lo que sí puedes controlar es con qué emoción decides responder. Si eliges ira, te desgastas. Si eliges amor y gratitud, creces. Y esa elección, repetida día tras día, reprograma tu mente. Un día te darás cuenta de que algo que antes habría destruido tu calma, ahora apenas te hace sonreír. Y no porque hayas reprimido la rabia, sino porque simplemente ya no la necesitas. Cuando amas, comprendes. Cuando agradeces, sueltas. Y poco a poco te conviertes en alguien más sereno, más centrado, menos reactivo. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste la forma de verlo. Ese es el verdadero poder. Entender que el amor y la gratitud no son emociones blandas, son armas de guerra contra la ira. Y quien aprende a usarlas ya no pelea con el mundo, porque ha conquistado el suyo propio. Número 10. Aprende a poner límites y recupera tu paz inmediata. Si no estableces límites, no decides sobre tu vida. Otros lo hacen por ti. Ellos eligen cómo tratarte, cuándo interrumpirte, cuánto de tu energía consumir. Y lo peor, tú lo permites. No se trata de ser duro ni de andar peleando con todos. Se trata de algo más profundo. Marcar hasta dónde llega tu paciencia, tu tiempo y tu paz. Porque si no lo haces, envías un mensaje silencioso, un mensaje que dice: está bien faltarme al respeto. Está bien no valorar mi tiempo. Está bien abusar de mi paciencia. Y cada vez que eso pasa, la frustración crece, la ira se acumula. El agotamiento se vuelve tu nueva normalidad. Pero aquí está la verdad incómoda. No es culpa de los demás. Es tuya. Solo tú decides qué permites y qué no. ¿Por qué cuesta tanto poner un límite? Porque tenemos miedo. Miedo a que nos digan egoístas. Miedo a que alguien se ofenda. Miedo al rechazo. Pero el verdadero problema nunca fue decir no. El problema real es no decirlo cuando más lo necesitas. Imagina esto: un compañero de trabajo que siempre te interrumpe, un amigo que solo aparece cuando necesita un favor, un familiar que te critica sin razón, y tú callas, te incomodas pero no actúas. ¿Qué crees que pasa? Exacto. Lo repiten una y otra vez, porque el silencio también es un permiso. Séneca lo sabía. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar cómo te posicionas frente a ellos. Cada vez que alguien cruza un límite y tú no haces nada, lo que estás diciendo es: sigue adelante, puedes tratarme así, y lo harás. Pero cuando estableces un alto claro y sereno, todo cambia. No hace falta gritar, no hace falta pelear. Basta con frases firmes: no voy a tolerar este comentario. Mi tiempo es valioso, respétalo. Esto no me hace sentir cómodo. Palabras simples, pero cargadas de un mensaje poderoso. Me valoro lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merezco. Te cuento algo personal. Hubo un tiempo en el que yo permitía que cualquiera me interrumpiera. No importaba lo que estuviera haciendo. Si alguien quería mi atención, la tenía. Creía que eso me hacía generoso. Pero en realidad
me estaba borrando a mí mismo. El resultado: frustración, agotamiento, cero respeto por mi tiempo. Hasta que entendí algo clave: el problema no eran los demás. El problema era yo, que nunca puse un límite. Un día decidí probar algo distinto. La próxima vez que me interrumpieron, simplemente dije: estoy ocupado ahora, hablamos después. Al inicio me costó, sentía culpa. Pero poco a poco la gente entendió: mi tiempo también importa. Y lo más sorprendente, no perdí ninguna relación valiosa. Al contrario, gané respeto. Los estoicos lo tenían claro: poner límites no es rechazo, es autorrespeto. Epicteto decía: distingue lo que controlas de lo que no. No puedes evitar que alguien intente sobrepasar tus límites. Lo que sí puedes decidir es cómo reaccionas, porque si cada vez que alguien te trata mal, tú lo aceptas en silencio, no estás siendo noble, estás abandonando tu responsabilidad de proteger tu paz. Decir no es un acto de egoísmo, es un acto de valor. Demuestra que te conoces, que te respetas, que no estás dispuesto a vender tu dignidad por aprobación barata. Establecer límites no aleja a las personas. Al contrario, crea relaciones más sanas, relaciones donde ambos saben qué es aceptable y qué no. Muchas veces la otra persona ni siquiera se da cuenta de que está cruzando un límite, y si nunca se lo dices, ¿cómo esperas que cambie? Nadie puede adivinar tu incomodidad, tienes que expresarla. Y si lo comunicas con claridad y aún así esa persona insiste en no respetarlo, entonces la pregunta es otra: ¿quieres realmente a alguien así en tu vida? Cada vez que eliges no poner un límite por miedo al conflicto externo, estás creando un conflicto interno mucho peor. Estás eligiendo incomodidad para ti con tal de evitar incomodidad para otros. Pero el problema no desaparece, solo se acumula. Aprender a decir no sin sentir culpa es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No porque te hace duro ante los demás, sino porque te hace fuerte dentro de ti. Porque entiendes que tu paz vale más que la aprobación de cualquiera. Poner límites no es controlar a otros, es protegerte a ti mismo, es vivir con dignidad, es enviar el mensaje más importante que puedes dar. Sé quién soy, sé lo que valgo y no voy a permitirme. Ese es el verdadero poder de establecer límites. Y quien aprende a hacerlo, deja de ser un peón en la vida de los demás y se convierte en el dueño de la suya. Número 11. ¿Por qué no todo merece tu energía ni tu atención? Cada día alguien intenta robar tu paz. Un comentario sarcástico, una crítica absurda, un problema ridículo que parece urgente pero no lo es. Y la pregunta es, ¿vas a regalar tu energía a cada mínima provocación? El mundo está lleno de ruido, opiniones que no pediste, críticas disfrazadas de consejos, problemas inventados que mañana nadie recordará. Y aún así, ¿qué hacemos? Les damos poder. Nos desgastamos reaccionando a lo que en el gran esquema de la vida no significa nada. Hazte esta pregunta ahora mismo. Dentro de un mes, ¿esto importará? ¿Dentro de un año, siquiera lo recordarás? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Pero el impulso inmediato nos traiciona. Reaccionamos, respondemos, discutimos. El resultado, perdemos energía en batallas invisibles que nunca debimos pelear. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos: la paz llega cuando ignoramos lo que no nos concierne. Y esa frase es brutalmente real. Si un desconocido en la calle te grita un insulto, ¿qué cambia en tu vida? Absolutamente nada. Si alguien detrás de una pantalla te lanza una crítica, define quién eres en lo absoluto. Pero aquí viene lo inquietante. Cada vez que respondes, les das poder. Cada vez que reaccionas, les entregas tu paz. Y sin darte cuenta,
Te vuelves esclavo de cualquiera que sepa tocar tus botones emocionales. Epicteto lo advirtió: quien depende de la opinión ajena nunca es libre. Imagina esto: alguien suelta un comentario grosero sobre ti. Tu primer impulso es defenderte, demostrar que tienes razón, ganar la discusión. Pero, ¿qué ganas realmente? ¿Un pequeño alivio momentáneo? ¿Y a cambio de qué? A cambio de tu calma, a cambio de horas de frustración que podrías haber invertido en algo que sí construye tu vida. La mayoría de nuestras preocupaciones son fantasmas. Nos atormentamos por la expectativa de otros, por críticas que no cambian nada, por miedos que no tienen dueño. Vivimos cansados no porque la vida sea insoportable, sino porque regalamos atención a lo que no la merece. Yo lo viví. En un tiempo, cada crítica me dolía. Sentía la necesidad de justificarme, de demostrar que tenía la razón, de responder a todos, y lo único que lograba era agotarme. Hasta que entendí la verdad: muchas batallas solo existen si tú decides pelearlas. Ahí descubrí el poder del silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque entendí que no siempre es necesario decirlo. Ese momento en que decides no reaccionar es un acto de control absoluto. Es elegir no ser manipulado. Es marcar la diferencia entre ser dueño de tu mente o esclavo de las provocaciones. Y no confundas esto. Ignorar lo insignificante no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es aprender a distinguir entre lo que aporta valor y lo que es puro ruido. Porque si lo piensas bien, cada vez que dices esto no merece mi atención, estás entrenando tu mente a enfocarse en lo que sí importa. Tus metas, tus relaciones reales, tu crecimiento. Los estoicos no buscaban ganar todas las guerras. Ellos sabían que la verdadera fuerza estaba en elegir con sabiduría cuáles peleas enfrentar y cuáles dejar pasar. Alguien intenta provocarte, puedes caer en el juego o puedes sonreír y seguir adelante. Ese es el verdadero poder. Y aquí está la parte más liberadora. Cuando filtras tu atención, descubres que la mayoría de tus preocupaciones se disuelven solas. Ese problema que parecía gigante desaparece. Ese comentario que parecía hiriente pierde todo impacto, porque entiendes algo esencial: lo que no merece tu atención no merece tu poder. No puedes controlar lo que la gente dice. No puedes evitar las críticas. No puedes callar al mundo. Pero sí puedes decidir qué peso darle en tu vida. Y esa decisión lo cambia todo. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. La verdadera libertad es no ser dominado por lo que no importa. Es vivir sin cadenas invisibles, esas que atan tu mente a problemas que nunca debieron entrar en ella. Cada vez que eliges no reaccionar a lo trivial, estás reclamando tu energía. Estás diciendo: mi paz vale más que tu opinión. Mi tiempo vale más que esta discusión. Mi vida vale más que tus provocaciones. Y cuando aprendes a vivir así, nada externo puede controlar tu estado mental. Te conviertes en alguien imperturbable, no porque no sientas, sino porque eliges dónde poner tu fuerza. Esa es la diferencia entre vivir arrastrado por el ruido o caminar con firmeza hacia lo que realmente importa. Número 12. Diferenciar hechos de creencia. La mayoría de las veces no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que creemos que significa. Y ahí está la trampa. No vivimos en la realidad, vivimos en la historia que nuestra mente inventa sobre esa realidad. Y esas historias, créeme, son capaces de convertir un simple comentario en una cadena que cargamos por años. El problema es que confundimos hechos con creencias. Un hecho es objetivo, ocurre frente a todos. Una creencia es subjetiva, ocurre solo dentro de tu mente. Y cuando no sabes distinguirlos, terminas reaccionando con ira, tristeza o miedo a algo que en realidad no existe.
Imagina que alguien te dice, eres inútil. El hecho es simple, alguien pronunció unas palabras, nada más. Pero tu mente lo transforma en una sentencia, tal vez tiene razón, tal vez no valgo nada. Ese salto es lo que destruye tu paz. No fueron las palabras, fue tu decisión de creerlas. Epicteto lo advirtió hace siglos. No son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Dos personas pueden escuchar la misma crítica y reaccionar de forma opuesta. Una lo ve como una oportunidad de mejorar. La otra lo convierte en un ataque personal que arrastra durante años. La diferencia no está en los hechos, sino en lo que deciden creer. La mente es una fábrica de historias, y lo hace tan bien que terminamos confundiéndolas con verdades absolutas. Un fracaso se convierte en soy un fracasado. Un rechazo se transforma en no merezco amor. Una equivocación en no sirvo para nada. Y lo peor es que repetimos esas frases hasta que nos parecen incuestionables. Pero detente un segundo. ¿Dónde está la prueba real de todo eso? ¿Dónde está el documento firmado que diga que por cometer un error ya quedaste marcado para siempre? No existe. Lo único que existe es una interpretación que elegiste aceptar, y mientras no la cuestiones, seguirá gobernando tu vida. Yo lo viví. Durante años pensé que no era lo suficientemente inteligente para lograr ciertas metas. La razón, alguna vez alguien me lo hizo sentir, y yo lo compré como si fuera un hecho científico. Cada reto era una batalla contra esa voz que repetía, no puedes, no eres capaz, hasta que un día me atreví a hacer la pregunta clave, ¿dónde está la evidencia? Porque si miraba atrás, veía un montón de cosas que sí había logrado, retos que había superado, habilidades que había aprendido, dificultades que había vencido. Entonces, ¿cómo podía seguir sosteniendo esa creencia? No era un hecho, era solo un cuento mal contado. Y lo curioso es que en el momento en que lo entendí, la cadena empezó a romperse. Los estoicos tenían un entrenamiento brutal, no aceptaban ningún pensamiento sin examinarlo antes. Marco Aurelio se hacía preguntas directas frente a cada emoción negativa. ¿Es cierto? ¿Es tan terrible como creo? Y 9 de cada 10 veces, la respuesta era no. La mayoría de las cosas que nos atormentan son fantasmas de nuestra interpretación, no realidades objetivas. Y aquí viene la parte liberadora, no somos las etiquetas que otros nos pusieron. No somos las creencias limitantes que repetimos desde la infancia. No somos los juicios que nos lanzaron, ni los errores que cometimos una vez. Eso no nos define. Lo que nos define es lo que decidimos creer hoy. El paso más grande hacia la libertad emocional es este, detenerte y preguntar, ¿esto es un hecho o es solo una creencia? Y si descubres que es una creencia, entonces puedes cuestionarla, reemplazarla, transformarla. Porque nadie te obliga a sostener una historia que te hace daño. Esa decisión es tuya. Cada vez que te sorprendas repitiendo, no soy suficiente, no merezco, no puedo, haz el experimento. Pregunta, ¿hay pruebas reales? ¿O solo estoy repitiendo una narrativa que acepté sin pensar? Si descubres que no hay evidencia, acabas de arrancar de raíz una mentira que te tenía prisionero. Separar hechos de creencias es como limpiar un cristal empañado. De repente ves la realidad tal como es, sin las distorsiones de tu mente. Y cuando ves con claridad, todo cambia. Reaccionas menos, sufres menos, entiendes más. Te das cuenta de que tu mente no tiene por qué ser tu enemiga, si aprendes a entrenarla. Los hechos son neutrales. Las creencias son las que colorean tu mundo. Y si eliges creencias que te limitan, vivirás limitado. Pero si eliges creencias que te fortalecen, transformarás cada hecho en una oportunidad. Esa es la verdadera práctica estoica. No huir de la realidad, sino verla sin disfraces. No negar las emociones, sino entender de dónde nacen.
No vivir prisionero de lo que otros piensan, sino libre de interpretar cada situación de un modo que te acerque a la paz. Al final, lo que más duele no son los hechos. Lo que más duele es la historia que decidimos contarnos sobre ellos. Y si puedes cambiar la historia, puedes cambiar tu vida. Número 13. Construye una autoimagen fuerte que nadie pueda derribar. ¿Quieres saber la verdad? Si tu valor depende de lo que otros piensen de ti, ya estás perdido. Hoy te aplauden, mañana te critican. Un día eres genial, al siguiente un fracaso. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu vida no te pertenece, que eres prisionero de las miradas ajenas. Pero hay un secreto que pocos descubren: cuando tu autoimagen nace de ti mismo, del autoconocimiento, nadie puede tocarte. Nadie. Esa es la verdadera libertad, y los estoicos lo sabían mejor que nadie. Ellos entendieron que la fortaleza real no se construye afuera, sino adentro, porque cuando dejas de necesitar validación, dejas de ser esclavo. El problema es que casi nadie se da cuenta de esto. Desde niños absorbemos etiquetas como esponjas: eres tímido, eres flojo, eres fracasado. Y lo peor es que lo creemos sin cuestionarlo. Pero dime, ¿cuánto de eso es realmente tuyo? ¿Cuánto de tu identidad no es más que una historia mal contada? Marco Aurelio lo dejó claro: antes de creer algo sobre ti, pregúntate si de verdad es cierto o si solo es una mentira repetida tantas veces que acabaste aceptándola. Aquí está el reto: observarte sin filtros, sin máscaras, sin excusas. Verte como eres de verdad, con lo bueno y con lo que no te gusta admitir. Porque solo así puedes construir una autoimagen que no se derrumbe al primer comentario negativo. Y cuando alguien te critica, ahí está la prueba. Tu impulso será defenderte, reaccionar, demostrar lo contrario. Pero, ¿qué pasa si en vez de explotar, te detienes un segundo? ¿Qué pasa si preguntas: ¿es cierto esto que dicen de mí? Si lo es, felicidades, has descubierto un área para mejorar. Y si no lo es, entonces no importa. Epicteto lo resumió en una frase: lo que nos daña no es la crítica, sino cómo la interpretamos. Si tu autoimagen es sólida, las palabras de los demás pierden todo poder. Y te lo digo por experiencia. Pasé años intentando encajar, queriendo gustarle a todos, modificando quién era para sentirme aceptado. Pero era inútil, porque siempre había alguien que quería algo distinto. Siempre había una opinión nueva que cumplir. Era un juego imposible de ganar. Y cuando por fin entendí que jamás podría controlar lo que pensaban de mí, todo cambió. Ese fue el punto de quiebre. Dejé de preguntar: ¿qué esperan de mí? Y comencé a preguntar: ¿qué quiero yo realmente? Y ahí empezó mi verdadera libertad. La necesidad de aprobación se esfumó. Y descubrí que la autoaceptación no es conformismo, es poder. No es decir así soy y punto, sino aceptar tu valor sin tener que mendigarlo. Porque cuando te aceptas, con tus fallos y tus aciertos, con tus luces y tus sombras, el juicio ajeno deja de ser una amenaza. Ya no necesitas probar nada, ya no necesitas convencer a nadie. El resultado: te vuelves auténtico, y lo curioso es que esa autenticidad atrae mucho más respeto que cualquier máscara. Lo más liberador de todo es que entiendes algo brutal. Tu paz nunca dependió de afuera. Siempre estuvo dentro de ti, esperando que dejaras de pedir permiso para ser tú mismo. Y no significa que ignores toda crítica. Significa que aprendes a filtrar, que sabes que vale la pena escuchar y que no. Porque cuando tienes claridad sobre quién eres, lo que realmente importa y hacia dónde vas, todo lo demás es ruido. Ese es el verdadero poder de una autoimagen saludable. No es ego, no es arrogancia, es confianza tranquila. Es caminar por la vida sin miedo a decepcionar. Porque ya no vives para impresionar, vives para ser. Y en ese estado, lo creas o no,
el mundo deja de tener poder sobre ti, porque descubres que nunca lo tuvo. La pregunta es, ¿vas a seguir construyendo tu valor sobre la arena movediza de las opiniones ajenas o vas a empezar a levantar tu vida sobre la roca firme de tu verdad? La decisión es solo tuya. Número 14. ¿Por qué nadie es completamente bueno ni completamente malo? Te voy a decir algo que puede incomodarte. Nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Esa idea de dividir el mundo en héroes y villanos es una trampa mental. Y lo más peligroso es que, sin darnos cuenta, caemos en ella todos los días. Mira cómo funciona. Alguien te sonríe, lo etiquetas como buena persona, otro te traiciona, lo catalogas como malo, y así de rápido simplificamos algo que en realidad es infinitamente más complejo. Porque los seres humanos no somos una sola cosa, somos contradicciones vivientes. El mismo individuo que hoy actúa con crueldad, mañana puede sorprenderte con un acto de compasión. El que un día comete errores, al siguiente puede salvar a alguien de un desastre. Pero cuando reducimos a alguien a una etiqueta, dejamos de verlo como realmente es, y peor aún, dejamos de comprenderlo. Marco Aurelio lo tenía claro, los demás no son monstruos ni santos, son humanos, falibles, arrastrando su historia, sus miedos, sus cicatrices. Y cuando entiendes eso, empiezas a liberarte del juicio ciego que te envenena. Porque cada vez que alguien te trata mal, tu reacción automática es etiquetarlo, mala persona, cruel, injusto. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar qué lo llevó a actuar así? No se trata de justificar. Se trata de entender. Nadie nace malvado. Todos actuamos desde lo que sabemos, desde lo que hemos vivido, desde lo que nos limita. Epicteto lo explicaba mejor que nadie. La gente no hace el mal por placer, sino porque actúa según su nivel de conocimiento, según lo que su mente puede ver. Piensa en esto, si alguien es irrespetuoso, quizá nunca aprendió otra forma de relacionarse. Si alguien traiciona, tal vez lo hace porque ha vivido con miedo toda su vida. Eso no quita el daño, pero sí cambia la manera en que lo interpreta. Porque aunque parezca personal, muchas veces no lo es. Es simplemente el reflejo de su confusión. La contradicción está en todos. Un hombre puede ser amoroso con su familia y despiadado en los negocios. Generoso con sus amigos y frío con desconocidos. ¿Eso lo convierte en malo? No. Lo convierte en humano. Y si somos honestos, todos tenemos capítulos de nuestra vida que no nos enorgullecen. Palabras que lastimaron. Decisiones impulsivas. Actos que si otros nos juzgaran solo por ellos, nos condenarían sin apelación. Ahora piensa, ¿tú no quieres que te comprendan en tus momentos de debilidad? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás? Porque cuando dejas de etiquetar, cuando dejas de dividir el mundo en buenos y malos, tus relaciones cambian. Ya no explotas con tanta facilidad, ya no te desgastas con las fallas ajenas. Entiendes que todos están aprendiendo igual que tú. Y eso te vuelve más paciente, más equilibrado. Ojo, no se trata de permitir abusos ni de aceptar injusticias. Se trata de responder con sabiduría en vez de reaccionar con rabia. Marco Aurelio decía algo brutal. Cuando alguien actúe mal, pregúntate si realmente podías esperar algo distinto de esa persona. Porque la gente actúa como puede con las herramientas que tiene, con la visión que posee. Esperar perfección es condenarte a la decepción eterna. Liberarte de esta trampa mental es ganar paz interior. Dejas de sentir la necesidad de castigar. Dejas de gastar tu energía dividiendo el mundo en aliados y enemigos. Y empiezas a ver con más claridad. Empiezas a actuar con más serenidad. Porque la verdadera fortaleza no está en juzgar con dureza, sino en comprender que todos estamos en el mismo viaje. Unos más adelante, otros más atrás,
pero todos caminando hacia lo mismo, aprender y mejorar. Y cuando lo entiendes de verdad, todo cambia. Te das cuenta de que gastar tu energía en la conducta de los demás es inútil, porque lo único que puedes controlar es tu propia evolución. Y ahí está la verdadera victoria, en dejar de perderte en el juicio ajeno y enfocarte en crecer. La falacia de buenos y malos es eso, una ilusión. Pero si logras verla, si logras romperla, empiezas a vivir con una libertad que la mayoría nunca conoce. Y esa libertad es tuya, si decides tomarla.